Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, obviamente vamos a seguir con el mismo tema, pero centrándonos en niños, niñas y adolescentes. Bueno, sabemos que en la Argentina se observan año a año un aumento muy importante de los casos que en pediatría llamamos IRAB, infecciones respiratorias agudas bajas, principalmente en la época de otoño y de invierno. ¿Y en qué consiste el IRAB? Consiste en bronquiolitis en los menores de 2 años, en laringitis, en las traqueobronquitis, en las enfermedades tipo influenza, en las IRAB grave, en neumonías agudas de la comunidad, en la intrahospitalaria y en sus complicaciones como la supuración y la necrotizante. Obviamente en esta época se empiezan a incrementar el número de demandas de camas y de casos hospitalarios. En el mundo cada año mueren 4 millones de niños menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas y el 90% son por neumonías. Y el número aumenta mucho en menores de 1 año. En los primeros años de la vida se produce el mayor número de las IRAB y el agente etiológico más importante que las causas son los virus, ¿sí? Son los principales, principalmente los que se relacionan con bronquiolitis y neumonías en menores de 2 años, ¿sí? Vamos a ver en el transcurso de la charla diferentes imágenes, ¿sí? A ver, no sé con las flechitas estas serán. Ah, no. Para poder marcar las plaquitas, con esto, ¿no? Bueno. Ahora ya encontré, no sabía dónde estaba el mouse. Bueno, ahora, ¿qué es en sí una neumonía? ¿Sí? Se define como la inflamación del parénquima pulmonar con compromiso de lleno alveolar e intersticial y o de la pequeña vía aérea que puede afectar un segmento, un lóbulo, un pulmón completo y causado generalmente por un virus, bacterias, hongo, parásitos. Representa el 14% de las defunciones en menores de 5 años, ¿sí? ¿Hay prevención? Sí, muchos de los agentes etiológicos causales son prevenibles mediante inmunizaciones y los vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Y hablamos de neumonía adquirida en la comunidad cuando aparece, obviamente, fuera del ámbito hospitalario o si es un paciente que hay que internarlo, es un paciente que ya ingresa con neumonía o que aparece en las primeras 48 horas, ¿sí? O después de las 72 horas de un egreso hospitalario. Y como dije, vamos a ir viendo algunas placas. Se me va la flechita. Listo, acá estamos. Por ejemplo, esta es una forma de presentación de una neumonía bacteriana paracardíaca derecha con la típica imagen de opacidad predominantemente homogénea, ¿sí? Que puede no borrar un segmento, un lóbulo y ocupar diferentes segmentos. Entonces, neumonía clínica. En niños menores de 2 años, si tenemos la presencia de fiebre, tos, taquipnea, taquicardia, con o sin tiraje, son indicadores muy fieles de neumonía clínica, ¿sí? En general, cuando uno tiene que medir frecuencia respiratoria, es importantísimo que el niño esté tranquilo y sin fiebre. Fácil para pediatría, ¿no? Tranquilo y sin fiebre, ¿sí? Decimos que es taquipnea cuando tenemos frecuencias respiratorias por encima de 60 por minuto, en el menor de 2 meses, de 50 entre 2 y 11 meses y menor a 40 por minuto en mayores de 12 meses. La presencia de sibilancias sí es frecuente en la neumonía de los niños y es más frecuente en la etiología viral, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la aguda de la comunidad, aguda bacteriana, que es la infección aguda del parénquima pulmonar, que como vemos acá, vamos a describir esta placa que tenemos en aquella una opacidad predominantemente homogénea en campo superior y campo medio del hemitórax derecho, ¿sí? Que hay sectores que hace silueta con el corazón, que no tiene un límite que se defina, y vemos con el tratamiento cómo mejoran las características radiológicas de la misma. Factores predisponentes, y sé que las preguntas ya estaban haciendo preguntas de neumonías en la primera infancia. Factores predisponentes, un lactante pequeño, cuando tiene un número de hermanos muy, muy importante, escolarizados principalmente.
pretérminos, el bajo peso al nacer, si la madre es adolescente, ¿sí? Y bueno, todos los cuadros o las características vulnerables de la familia son muy importantes para el que adquieran y desarrollen un cuadro infeccioso. Poluciones, las cardiopatías, enfermedades broncopulmonares ya son factores inherentes a este paciente, el asma, la desnutrición, infecciones virales agudas previas. Sabemos que muchos niños empiezan con cuadros virales y terminan sobreinfectados con agentes bacterianos, ¿sí? Las vacunaciones incompletas, ¿sí? Tenemos un país en donde tenemos el mayor número de vacunas en el calendario y aún así tenemos niños con vacunas incompletas. Así que eso es un factor para tener en cuenta. Riesgos específicos. Aquellos niños que tienen enfermedad pulmonar crónica como fibrosis quística o asma, deficiencias de vitamina A, ¿sí? Algún paciente que tenga alguna alteración como fístulas traqueosofágicas, las cardiopatías, el reflujo con aspiración, ¿sí? Medicamentos, esteroides, hacinamiento, algo importantísimo, el tabaquismo de la madre, tanto para que el nene ya nazca con un distrés respiratorio o para que tenga cuadros respiratorios en los primeros años de la vida. Sabemos que el tabaquismo de la madre y lo que llamamos en tabaquismo el humo de tercera mano, ¿sí? Es fundamental para el niño que vive con esa persona, ¿sí? Aparte recuerden que lo primero que hace el humo es inhibir el movimiento ciliar y a partir de ahí se genera inflamación y la condensación. ¿Sí? Las mujeres que no amamantan es un factor muy importante en la prevención de neumonías. Con respecto a los agentes etiológicos, sabemos que los virus son los responsables más frecuentes en los menores de 2 años. Y en general, cuando uno ve una placa de un niño que es viral, habitualmente vemos estos infiltrados, que ya no son tan alveolares, pero que son bilaterales y simétricos. Y si vemos en la tomografía, también podemos encontrar el broncograma aéreo. Es importante que se identifique el antecedente viral en un paciente para evitar el uso inadecuado de los antibióticos. Pero en general hay que tener mucho cuidado cuando uno hospitaliza a un niño con la sospecha de un cuadro viral, porque muchas veces se coinfecta con bacterias. Con respecto a las neumonías bacterianas, va a depender mucho de la edad y, como dije antes, del estado de la vacunación que tenga ese niño, de que tenga enfermedades o no, de las concurrencias a los jardines. Es muy frecuente que las mamás vengan y digan, empezó con todo esto cuando empezó con el jardín. ¿Sí? Es muy frecuente. O la exposición a un adulto o a otra persona con neumonía. ¿Sí? Si tenemos que pensar en agentes etiológicos, en el primer mes de vida, frecuentemente el estreptococo grupo B, seguido por Escherichia coli, Klebsiella, menos frecuentemente Haemophilus influenza no tipificable, el estreptococo grupo A, los enterococos. ¿Sí? En edades posteriores ya predomina el estreptococo, con la casi ausencia en la actualidad y en los últimos 10 años del Haemophilus influenza tipo B por la vacunación que se hizo, ¿sí? A todo el país. Antes era muy frecuente, yo me acuerdo en los primeros años de pediatría, la primera causa era una infección por Haemophilus influenza tipo B con cuadros muy severos. Y por suerte con la vacunación eso disminuyó muchísimo. Otra cosa que tenemos que agradecer al calendario de vacunación es la incorporación de la vacuna Prevenar 13, PCV 13 valente, que informan en el Ministerio un descenso de la neumonía clínica del 30% en niños de 12 a 24 meses y 28% en menores de 1 año. A partir de los 4 años ya empieza a predominar el Mycoplasma pneumoniae. Y aquí tenemos un cuadrito básico en donde podemos ver, de acuerdo con las edades, menores de 1 mes, el grupo B, la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus de 1 a 3 meses, los virus respiratorios y la Chlamydia trachomatis, el Haemophilus influenza, en la edad preescolar virus, siempre los virus primero, ¿sí? El neumococo, el Haemophilus, el estáfilo, el micoplasma, y ya en chicos más grandes, el neumococo, el micoplasma, los virus respiratorios y la clamidia neumonía. Cuadro clínico.
¿sí? ¿Qué tenemos que evaluar en un niño con una sospecha de neumonía? En general, el compromiso del estado general, si el lactante está vigil, si no lo está, si se alimenta o no. En un lactante es fundamental si come o no, si toma teta o no, si no se puede prender, porque a veces tiene hambre, quiere comer, pero por la taquipnea que tiene no puede. ¿Sí? Presencia de tirajes, ¿sí? Que en general habla de hipoxemias. ¿Cómo está con su algo respiratorio, taquipnea, presencia o no de rales, de sibilancias? Cuando uno habla de neumonías en general, sabe que lo primero que va a escuchar son los crepitantes. En los chicos, por ahí, en los chicos más pequeños, en un adolescente podemos buscarlos. En un niño muy pequeño tenemos todo, tenemos crepitantes, subcrepitantes, sibilancias, todo lo que uno quiere escuchar están en ese pulmón, ¿sí? Y eventualmente en los niños de mediana edad verificar o no la presencia de un derrame pleural, ¿sí? Y obviamente en neumonías de la base, fundamental, el niño entra con dolor abdominal, ¿sí? Es muy frecuente que los niños con enfermedades bacterianas, y especialmente por estáfilo, vengan con dolor abdominal y sea bien de la base, ¿sí? Exantemas, compromiso del estado de la conciencia. Tengan en cuenta que las exantemáticas en pediatría, muchas dan como complicaciones neumonías, ¿sí? Principalmente varicela y otras enfermedades virales. Hay un videíto que me pareció lindo para pasar, a ver si lo podemos pasar, de un cuadro clínico de una neumopatía en menores de 1 año. Y si no, ya estaba ahí bajadito. Sí, estaba abajo en uno que es de un bebé. No. Figura en un YouTube abajo. Bueno, si no seguimos y me están pasando todas las diapositivas. Bueno, si no seguimos y vemos, ¿sí? Me fijo 2 minutitos. Todo grabado, como es la presentación del bebé con aletreo nasal, con quejido, con estridor. Está muy interesante porque uno lo ve y realmente después reconoce cualquier cuadro clínico con esto. Bueno, a ver si me sacan eh, esta pantallita que me dejaron acá de Eso. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a seguir y en algún momento... no puedo seguir ahora, no me... A ver, espera, no quiero. Se me colgó el coso. Todo por buscar el videíto, mira, qué lío que hice. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Y sabemos que el gol estándar del diagnóstico en la neumopatía es la placa de tórax, ¿sí? Confirma presencia, da ubicación, extensión, etiología posible, porque uno, está bien que una placa nunca habla, como digo yo, pero uno por las imágenes puede sospechar, es viral, es bacteriana, ¿sí? Es intersticial, es bilateral, es más viral, es más consolidativa. La presencia de infiltrados difusos se asocia a cuadros virales, como dije antes, y puede acompañarse o no de compromiso de la vía aérea con atrapamiento aéreo y hoy atelectasias. Sabemos que las bacterianas no tienen pérdida de volumen, en cambio las otras podrían cursar con pérdida de volumen. Con una sospecha clínica de neumonía bacteriana
y ante la imposibilidad de tener una placa de tórax, es importante no retrasar el inicio de un tratamiento. Si uno tiene la clínica de un paciente, la evolución y la epidemiología, si estoy en un lugar donde no le puedo pedir una placa, pero escucho ruidos característicos, tiene crepitantes, subcrepitantes, mal estado general, puedo iniciar empíricamente un tratamiento, ¿sí? Bueno, hoy está en contra mío esto. No me avanza. ¿Por qué no me avanza? ¿Eh? Algo de lo que se tocó arriba no hace, no deja avanzar. Todo por el videíto del bebé. Bueno, en realidad sabemos que neumonías pueden ser complicadas o no, de acuerdo a si es lobar o segmentaria, si hay neumonitis, o que pueden complicarse con derrames pleurales, con pleuresías, con necrosis o con escape de aires, con neumotórax, con enfisema subcutáneo, con neumatoceles o neumomediastino. No, ahí está, ahí pasa. Y sabemos que la placa es lo más importante, ¿sí? Por ejemplo, si vemos en aquella placa, en la placa que está por la derecha, vemos esa opacidad predominantemente homogénea de lleno alveolar, que ocupa casi todo el hemitórax izquierdo, ¿sí? Con borramiento de los senos, con sospecha de un derrame, en esta que tenemos acá con un claro derrame pleural, ¿sí? Que tenemos acá en el perfil con una imagen muy clara, o aquella que tenemos arriba, ¿sí? O la que justamente taparon con mi imagen, que por ahí eso se puede disminuir. Bueno, termino de explicar esta placa, si se puede sacar esa fotito. Lo que en realidad quería remarcar bien es que si uno lo mira con amor y con cariño, en esa condensación, en esa opacidad predominantemente algodonosa, homogénea, podemos ver presencia de broncograma aéreo, que es fundamental, que no es más que, como les digo siempre a los alumnos, es el bronquio sano, son los bronquios del paciente rodeados de moco, ¿sí? Entonces se puede llegar a ver el broncograma aéreo. Tenemos muchísimas placas. La placa que está ahí, otro hemitórax opaco, muy frecuente en pediatría, aunque no lo crean. Las placas que tenemos con neumonías bilaterales, con opacidades, con retracciones. Fíjense con imágenes aéreas en las neumonías que empiezan a necrotizarse. Cuadros bilaterales. Este pacientito que era una neumonía por virus incisional respiratorio estuvo muy severo y falleció después. Esas imágenes, fíjense las costillas cómo están, ¿sí? El aplanamiento del hemidiafragma, el aumento de los espacios, la inversión casi de las costillas, ¿sí? Un distrés respiratorio muy importante. Y con ese cuadro bilateral que uno no lo puede, no es alveolar, es un intersticio bastante comprometido, ¿sí? Y estas imágenes que realmente ocupan segmentos muy importantes. Eh, bueno, algunas pueden ser o lobares o segmentarias con nivel, con espacios, ¿sí? Ocupaciones terribles. Fíjense esta del lóbulo inferior. Y si vemos en la de al lado que tenemos una neumonía del hemitórax derecho, que es pareciera o no que borra el seno, pero del lado izquierdo, si lo vemos, yo siempre digo, si lo vemos con amor, vemos una doble imagen a nivel paracardíaca izquierda, que por ahí es muy característica de neumonía del lóbulo inferior, ¿sí? Bueno, neumonías virales bilaterales fundamentales, neumonías con nivel, neumonías parcheadas, ¿sí? Que empiezan con áreas de necrosis, y de neumonías que ocupan segmentos muy importantes y que realmente ocasionan cuadros muy severos en los niños. Muchas veces, en general, curan ad integrum, pero muchas veces estos niños, si no se llega a tiempo con los tratamientos y con las medidas físicas, van a quedar con algunas secuelas, ¿sí? Y no podía faltar de mencionar la neumonía tuberculosa, ¿sí? En este caso con múltiples imágenes hiperclaras en su interior, que terminó siendo una tuberculosis. Si bien es una placa que la agrandé bastante, es un niño de 4 o 5 años con baciloscopía positiva. ¿Sí? Que uno dice, no, el nene chiquito no contagia, el nene chiquito no tiene nada, el nene chiquito tiene un pulmón destruido y tiene baciloscopía positiva.
Así que eso es muy importante, ¿sí? Por eso no quería dejar de mencionarla. Bueno, acá tenemos un derrame pleural, fíjense en esta placa, con borramiento de los senos, con la típica imagen de una presencia de líquido, y tenemos en esa placa otra vez, que no quería dejar de poner otra imagen, fíjense en esa, que tiene una doble imagen paracardíaca izquierda, otra neumonía inferior, ¿sí? Del lóbulo inferior, que lo podemos ver bien en su perfil. Y este es otro tipo de neumonía de la base izquierda, que vemos ahí el cuadro de ocupación alveolar que este presenta. Y por ahí, antes de pasar con el diagnóstico, no sé, si se puede, se pasa, y si no, seguimos, porque por ahí trajo algún inconveniente. Ahí estoy yo. Mira qué lindo que está. Anh em mình nói nên là Realizado. El tejido. Este es un niño grave. Y acá no tenemos que pensar, lo mando a la casa, lo interno, la terapia directamente. Y es un chico muy grave. Fíjese el tiraje intercostal que tiene, muy característico de las neumonías en el primer año de vida. En general son virales, pero siempre nos llevamos sorpresas y tenemos otras cosas. No hay que olvidarse que en los primeros meses de vida podemos encontrar niños con clamidia trachomatis, que después vamos a hablar de cada uno de los agentes. Fíjense el tiraje que tiene, es impresionante, con la retracción a nivel external. Son chicos que obviamente tienen una mala impresión, si uno los ve y dice, es el nene feíto cuando entra a la guardia. Listo, eso no. Propaganda. Propagandas no, quería que realmente vean porque está muy lindo y es muy lindo explicativo para el video, por ahí para los médicos generalistas. Obviamente, seguimos con nuestra charla. Otras cosas que nosotros podemos ver es bueno, eso es para que no se aburran, no se duerman. Hay 200 millones de imágenes de placas y no se me van a quedar dormidos. Me voy para atrás. Sí. Dijimos que otra forma de poder estudiar a los chicos es con ecografía pleural. ¿Es útil o no es útil? Sí, es útil. Es un método que no irradia, que es sencillo. ¿Cuándo podemos usarla? Bueno, obviamente en las que vimos con neumonías, con derrames pleurales, con neumonía de las bases, ese que el niño llega con un dolor abdominal terrible y con fiebre y uno ausculta y dice, tiene crepitantes en la base. Bueno, eso podemos ver, porque en la ecografía podemos ver hepatizaciones, contenido del líquido, ¿sí? ¿Y cuándo hacemos un TAC? ¿A todos le hacemos TAC? No, obviamente cuando tenemos dudas, ¿sí? Y cuando queremos ver más allá de lo que se ve en la placa o si tenemos dudas por la clínica que el paciente presenta, ¿sí? Es más, para ver cuando tenemos niños que sospechamos abscesos o necrosis. Acá algunas imágenes de, por ejemplo, este tipo de neumonía, que si bien no es un derrame pleural, por la ocupación que tiene y teníamos alguna duda de que realmente fuera no una neumopatía, con la ecografía podemos ver el contenido blanco particulado muy característico. O en esta, ya con el derrame pleural, que tenemos una neumonía con derrame, borramiento de ambos senos, con opacidades homogéneas en un sector y heterogéneas más arriba, en campo medio e inferior, y si vemos en la ecografía cómo podemos ver la parte de contenido líquido, ¿sí? Con las linitas, y toda la zona de hepatización de la condensación.
Y esta, por ejemplo, en ese caso, con ese niño que se presentó con un hemitórax opaco, ¿sí? Que no podíamos ver si los senos estaban o no ocupados, le hicimos una ecografía, vimos esas imágenes, tiene una neumonía con derrame, y con la tomografía pudimos ver bien que es una neumopatía con el derrame, fíjense todo el borde líquido que tiene, y el broncograma aéreo muy característico de este paciente. Otra neumonía con derrame, fíjense cómo se ve bien, y los ecos inferiores muy característicos de estos estudios, ¿sí? Entonces es un método que nos ayuda mucho, porque a veces le pedimos una placa, ¿tiene un derrame o tiene poquito y tengo dudas? Le pido un perfil. ¿Alguien pudo ver un perfil bien visto de un nene, de un pediátrico? Vienen así, salen, no se ve nada, es irradiarlo al divino botón. Si tengo dudas, le pido una ecopleura. Si estoy en una zona periférica, ¿sí? En contacto con el tórax, o bien pensando que está cerca de la pleura. Y si no, le pido un ATAC, porque si le pido un perfil, me sale mal, se movió, le pido otro, no, le pido una tomografía, que con los métodos que tenemos actuales, porque siempre estaba el cuco, que la tomografía irradia al pobre niño. Con los aparatos que tenemos ahora, en menos de 5 minutos podemos hacerle unos cortes y nos da un diagnóstico preciso, ¿sí? Y no empezamos a sacarle 500 placas. Otro tipo de imágenes, neumonías con derrames y su correlato con la ecografía. ¿Le pedimos más estudios? En un ambulatorio no le pedimos absolutamente nada. ¿Cuándo pedimos estudios? Cuando sospechamos un cuadro severo y tenemos que internar, y en la internación del paciente. Un hemograma, o reactantes de fase aguda, o reactantes proinflamatorios, PCR. A veces en algunos chicos más grandecitos podemos pedir una PCR de ambulatorio, pero el resto realmente no lo usamos en la neumonía de la comunidad en paciente ambulatorio, ¿sí? En general, lo que más usamos en pediatría, si necesitamos usar algo, obviamente es todo lo que es el hemograma, ¿sí? Los reactantes de fase aguda, la PCR, procalcitonina no se usa mucho, pero sí por ahí en casos severos en internaciones y en la terapia. Estado ácido-base de la misma manera, obviamente en un paciente que está hospitalizado, para ver todo el manejo del medio interno, y podemos hacerle, bueno, obviamente lo que se hace en la internación, orina completa, hepatograma, proteinograma. Sí podemos hacerle en un paciente ambulatorio con imágenes de neumonía cavitada, pedirle la PPD y pedirle un esputo si realmente es un chico que expectora. Si no expectora y tenemos alta sospecha por la epidemiología que tiene ese paciente, un contenido gástrico es fundamental. El hemocultivo lo pedimos, sí, en el paciente que está internado, ¿sí? Cualquier paciente que requiere una internación se pide ese hemocultiva, ¿sí? Porque podemos encontrar el agente etiológico y medicarlo al respecto. Directo cultivo de esputo, obviamente, lo podemos pedir tanto en el ambulatorio como en el internado, con sospecha de una tuberculosis. El líquido pleural, punción, biopsia, toracocentesis, en los casos que lo requieran. Cuando punzamos un derrame pleural, cuando tenemos una alteración de la mecánica respiratoria, ¿sí? Y siempre con una ecografía previa, porque por ahí esas imágenes que vimos con derrames, con neumonías, con un hemitórax opaco, por ahí le hacemos una ecografía y de líquido tiene un hilito. Y si yo lo puncé antes de ver una ecografía o algún otro tipo de imagen, le hago un neumotórax, ¿sí? Entonces, si realmente tiene una cantidad importante y con la ecografía veo que no está tabicado, porque eso también es muy importante para saber por dónde voy a ingresar para estudiar ese paciente. Oximetría de pulso en el ambulatorio se usa mucho, ni que hablar en la internación. Los estudios virológicos siempre en ambulatorios también hacemos, ¿sí? Y la detección de antígenos para principalmente los gérmenes capsulados. Y con respecto a los invasivos, como estuvimos hablando antes, cuando hacemos punción de pleura, en general tratemos de pedir punción biopsia, porque se puede hacer en el mismo instante, y cuando nos viene a los 20 días estudios del líquido pleural y decimos, ¿y la biopsia qué dio? Ah, no se la dimos. Y si los estudios que vinieron no fueron concluyentes, hay que volver a invadir a ese paciente.
Entonces, iniciar siempre cuando hacemos punción, tratar de hacer punción biopsia, ¿sí? En el mismo instante y es más práctico. Fibrobroncoscopía con lavado, obviamente, a todos pacientes que lo requieran. Si no lo requieren, no se lo vamos a hacer cuando no podemos llegar por otros métodos a encontrar qué es lo que tiene ese paciente. Y es muy importante, por lo menos en el medio en el que estoy, el esputo posval. ¿Sí? Muchas veces le hacemos un lavado o muchas veces en los niños cuando hacemos contenido gástrico, ¿sí? Después que instilamos varias veces solución fisiológica y se las volvemos a aspirar, una vez que le sacamos todo, el nene se incorpora y puede expectorar, lo que no expectoró durante una semana que estábamos, dale, junta un poquito, expectorar, cuando le sacamos todo, ya sea con el fibrobroncoscopio o con una sondita, expectora. Y ese esputo post lavado es fundamental porque por ahí viene con los gérmenes que estamos buscando, principalmente cuando buscamos tuberculosis, ¿sí? Bueno, y la punción pulmonar, videotoracoscópica, cielo abierto, obviamente va a tener que ser en un niño muy comprometido y cuando no llegamos a ninguna otra causa, ¿no? Y cuando el chico se nos está yendo de las manos. Pesquisas etiológicas. Si lo hacemos a todo paciente con sospecha en el ambulatorio no se usa, como dije antes, si voy a ingresar un paciente, sí voy a hacerlo. Sí puedo hacerle una IFI de los aspirados para buscar virus en los chicos ambulatorios y más en esta época es muy común chicos que vengan con síndrome de dificultad respiratoria y signos de bronquiolitis. Podemos hacerle una IFI y sabemos qué germen tiene. Hemocultivo y pesquisa de antígenos, serología si sospechamos en los chicos más grandes, en los escolares y en los adolescentes, el micoplasma y la clamidia, ¿sí? Podemos pedir PCR. Si hacemos hemocultivo, tratar de hacer 2 muestras previas a la indicación del antibiótico. Y si bien el rescate microbiológico en neumonía es bajo, es de un 10 a un 20%, si llegamos a encontrar el germen es más fácil para elegir el medicamento correcto, ¿sí? Y muchas veces hablamos en los niños y en los adultos de neumonía de lenta resolución. Es un concepto exclusivamente radiológico. Tenemos un niño con una sospecha de neumonía, se medica, el niño mejora clínicamente, le pedimos una placa. Habitualmente no se le pide enseguida una placa. El niño que mejora clínicamente podemos pedir una placa al mes a ver en qué condiciones está y por ahí nos viene una placa que está igual que la anterior y decimos, ¿qué pasó? El nene mejoró clínicamente, no tiene signos, no tiene crepitantes, no tiene sibilancias, no tiene nada. Es un término radiológico, ¿sí? Y sucede cuando se la tomamos, como dije antes, al mes, a las 4 semanas de tratamiento. Hay que darle tiempo y lo que tenemos que hacer es ir siguiéndolo en el tiempo para ver si es o no alguna complicación, porque muchas veces como que nos encontramos con sorpresas. Puede ser porque sea una neumonía viral, una micótica, por tuberculosis, depende de las defensas. Un niño que convive con VIH puede pasarle, en las neumonías graves puede suceder, así que eso es para controlar. Y tenemos también otro término que es el de la neumonía recurrente, cuando tienen 2 o más episodios en un año o más de 3 en cualquier instante, con resolución completa de cada episodio. El niño viene con neumonía, cumple con el tratamiento, toma sus antibióticos y después recae, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver? Si siempre es en la misma zona, es focal, o si son en diferentes zonas, cuando afecta a diferentes sectores pulmonares. Y este último es muy frecuente en pacientes con inmunodeficiencias o con disquilesia ciliar primaria. Y cuando es en la misma zona, siempre tenemos que sospechar un cuerpo extraño o bronquiectasias. Muchas veces en niños con cuadros respiratorios a repetición quedan con las bronquiectasias y empiezan a infectarse en forma permanente. Otro término muy común que los podemos encontrar es la neumonía redonda. Y obviamente el término es una referencia al aspecto que la neumonía tiene, es muy frecuente en menores de 8 años, ¿sí? Y el agente causal más frecuente para esto es el neumococo. Se puede confundir con otras patologías o puede ser que en vez de una neumonía redonda tenga alguna otra cosa.
Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes de las neumonías redondas, formas de presentación y como dije antes, generalmente es un neumococo. En medicina nunca 2 más 2 es 4, puede fallar, puede tener otra cosa, pero habitualmente en el 80% es un neumococo. Diferentes formas de presentación de una neumonía redonda. Pero ¿qué pasa? Todo aspecto opaco y redondeado de compromiso alveolar es neumonía. Puede que sí, puede que no. Este es el caso de una niña de 17 meses porque tiene una neumonía persistente redonda, ¿sí? Tiene como antecedentes una CIA tipo ostión secundum y no tuvo nada, una bronquiolitis leve como cualquier niño a los 7 meses. No vuelve a tener nada al año, tiene una neumonía redonda en el lóbulo inferior, que la podemos ver ahí, con un cuadro de fiebre y tos de 5 días. Desaparece, mejora clínicamente, pero en una placa de control, 2 meses después, sigue con la misma imagen, sin clínica. Entonces se le pidió ahí, bien pedido, una tomografía computada y con la imagen tomográfica se le pidió una angioTAC. Y lo que era una malformación venosa, ¿sí? No es tan frecuente, pero puede pasar y en general responden muy bien al tratamiento con propanolol, 2 miligramos kilo día. A los 6 meses del tratamiento con propanolol se le pide una imagen de control y nos aparece una tomografía limpia, ¿sí? En general, este tipo de malformaciones venosas mejoran muchísimo y suelen desaparecer con el propanolol, ¿sí? Y en general son de origen embriológico. Pero bueno, no todo lo que es redondo y no todo lo que es opaco y algodonoso es neumonía, ¿sí? Como dije antes, en el tratamiento general, el tratamiento puede ser ambulatorio, sin embargo, es recomendable hospitalizar de acuerdo a los cuadros que vamos a ver ahora. ¿Sí? Perdón. Ahora los vamos a ver, es este cuadro, y en el tratamiento tenemos que incluir hidratación, alimentación fraccionada. El niño que mostramos en el video no puede respirar, no podemos darle alimentación vía oral. Y si en el caso que no esté tan severamente comprometido su mecánica respiratoria, podemos enviarlo a casa con hidratación, con lactancia, pero siempre fraccionado, porque si no va a aumentar mucho su frecuencia cardíaca y respiratoria. Con antipiréticos, con manejo de la obstrucción, con beta 2, usamos mucho beta 2 porque muchos sibilan y se obstruyen, se llenan con mocos, entonces es muy común que se obstruyan. Kinesiología, ojo con la kinesiología, porque nosotros mencionamos kinesiología, pero no es kinesiología darle golpecitos a los chicos. ¿Por qué? Porque son niños que tienen el bronquio cerrado, obstruido y tapado con moco. Y yo con la kinesio lo voy a empeorar. Lo que sí me ayuda muchísimo en los primeros estadios es el drenaje postural, las vibraciones y tratar de liberar todo lo que es la vía aérea pequeña. ¿Sí? Ya después en el más grande o el chico broncorreico, ese que parece un viejo fumador, como digo yo, en ese sí una kinesio respiratoria viene bien, pero ojo con los más chiquitos, no, los golpecitos, no. Y el antibiótico específico para cada especie, como vamos a ir viendo ahora. Bueno, algunas imágenes, seguimos viendo formas de presión de las neumonías. Fíjense, ¿sí? Cómo ensanchan el mediastino, son imágenes algodonosas, bilaterales, en general periliares, y vos decís, ¿esto es neumonía? Tenemos acá un paciente con neumonía, fíjense qué imagen fea, y es más, es bilateral esta imagen. Y si vemos esta imagen que tenemos acá abajo, ¿sí? También una opacidad heterogénea, paracardíaca, en general está paralela a lo que es todos los vasos, ocupa bien el ilio. ¿Y qué es lo que tenemos? Ese es un niño sano. Ninguno de estos dos niños presentaban síntomas. No sabemos, vino con una bronquiolitis y alguien en la guardia enseguida cuando van un sábado a la noche a la guardia con bronquiolitis le piden una placa, ¿sí? Y me lo mandan el lunes porque tuvo una neumonía. ¿Tuvo fiebre? No. Tuvo sibilante, un lactante sibilante que no tuvo fiebre, pero bueno, hay que estar a las 3 de la mañana viendo un chiquito, le pidieron una placa, lo mandaron con antibióticos y lo que tenemos es el timo, ¿sí? El signo de la vela tímica. Así que hay que tener en cuenta, no todo lo que es algodonoso es una neumopatía, más en un chico que no tiene clínica o que por ahí
Es un bronquiolito, como digo yo, es un sibilante sin fiebre, sin mal estado general y sin ninguna otra cosa, ¿sí? Tratamientos específicos según edad, como tratamiento empírico, en los niños muy pequeños, AMPI, Genta o AMPI Cefotax, que es lo que más utilizamos, de 2 meses a 5 años amoxiclavulánico, y cefalosporinas de segunda generación, y mayores de 5 años penicilina y macroólidos, ¿sí? En general, en caso de persistencias de las fiebres, tenemos que pensar que es una sobreinfección, que el antibiótico es el inadecuado y ojo con las dosis. Sabemos que por ahí en pediatría el caudal de pacientes es mucho y por ahí después del niño número 60 no le preguntamos cuánto pesa, lo miramos, pesa 10, pesa 15 y nos equivocamos con las dosis. Entonces es fundamental que el tratamiento puede fallar por las dosis inadecuadas que tenemos para ese paciente. O que el germen es resistente, que el germen es un germen inusual, que tiene una enfermedad que no es infecciosa, que tiene timo, que tiene una supuración o necrosis o depresión, por ejemplo, es un paciente inmunosuprimido por diferentes causas, que tiene otro foco, o en los chicos severamente comprometidos, la fiebre por antibióticos puede pasar, ¿sí? Criterios de internación, porque dijimos que una neumonía de la comunidad, salvo un niño muy pequeño, no lo vamos a internar. Menor de 6 meses siempre. En general, si el chico está más o menos menor de 1 año, se interna, pero principalmente menor de 6 meses. Y de ahí para arriba es relativo de acuerdo a la mecánica respiratoria, al aspecto del paciente, ¿sí? Si está con hipoxemia, con insuficiencia respiratoria, si es multifocal o no, si es con derrame o no, si el derrame compromete la mecánica respiratoria que haya que evacuar es ese, si está con neumonía complicada o es necrotizante o es bullosa o es aspirativa. Ojo con las aspirativas, es muy frecuente, el niño con reflujo es frecuente y muchas veces hacen eso. Y algo muy frecuente en neumonías aspirativas que solemos ver por ahí cuando me derivan los pacientes, porque se derivan al especialista porque, bueno, hace frecuentemente estos cuadros, es la mamadera en la cama. Es muy común que acuesten a los nenes con la mamadera, le encanta, si así se la toma. Yo siempre invito a los papás que laven bien su mamadera, le pongan adentro lo que quieran, se acuesten con la misma almohadita que le ponen el nene, porque la palabra almohadita surge siempre, y se la tomen toda. Y una vez que el padre se la trague toda, que se la dé al nene, porque ahí va a vivir lo que vive el nene. Si uno ve tomando al nene una mamadera en la cama, va a ver que el nene hace... Y se aspiró, y sigue tomando, porque el nene no la larga, y sigue tomando y sigue tomando. Ojo con las neumonías aspirativas y las neumonías frecuentes, principalmente de la base, ¿sí? Porque saben que por la condición que tiene el bronquio, el líquido entró, que se instaló en la base y no sale más. Entonces, con las aspirativas sí están los pacientes en un neuromuscular, un reflujo severo, pero ojo con las mamaderas, que también suele pasar y recibimos ese tipo de pacientes, ¿sí? Las causas sociales en el paciente vulnerable es muy frecuente y los tenemos todos en todos lados. ¿Qué tipo de complicaciones podemos tener? Pulmonares y extrapulmonares. Pulmonares, como mencioné varias veces, el empiema, el neumotórax, el absceso, necrosis, sobreinfección pulmonar, que haya coexistencia de varios gérmenes. ¿Sí? Habitualmente un paciente que tiene influenza A termina con un neumococo. Y complicaciones extrapulmonares, bacteriemias, pericarditis o empeoramiento de la patología de base, por ejemplo, en un fibroquístico, un desnutrido. 2 palabritas de absceso pulmonar, es frecuente, ¿sí? Y muchas veces tenemos que sí acá utilizar algún tipo de método diferente a una placa para poder verlo. En este caso, un paciente muy mal estado general, con la placa, que por ahí si uno la mira rápido dice, hay algo ahí a nivel posterior, pero es dudoso, con la tomografía aparece el absceso posterior, ¿sí? Y en ese caso de ocupación heterogénea en el campo superior y medio del hemitórax derecho, tenemos esa imagen a nivel superior que corresponde a un absceso, y bueno, esta es la imagen característica, ¿no? De un paciente con un absceso pulmonar. Y las necrotizantes, que es la formación de cavidades múltiples, ¿sí? Con niveles hidroaéreos, con destrucción del parénquima pulmonar, estos chicos quedan habitualmente con secuelas bastante severas.
Fíjense en algunos casos bilaterales y las cavidades que tienen de paredes gruesas, significativas. Uno mira así y dice, y no es una tuberculosis, no, es muy diferente. Si uno pone una imagen de una tomografía de una tuberculosis y una necrotizante, el aspecto es diferente, pero es muy frecuente y en casos severos puede pasar. Dos palabritas de algunos gérmenes en particular. El sincicial respiratorio, que es el que empieza a aparecer en esta época, sincicial y adenovirus, ¿sí? Con algunos factores de riesgo predisponente, por ejemplo, un pretérmino, cuando el paciente tiene un déficit inmunológico o enfermedades cardíacas, ¿sí? En las placas, habitualmente las placas es muy difícil que veamos si es viral o no, pero habitualmente son bilaterales, simétricas, con mucha hiperinsuflación, ¿sí? Con hiperreactividad bronquial. El paciente se presenta con mucho atrapamiento aéreo y el tratamiento en casos severos y en casos de internación, porque no se usa en un sincicial con una bronquiolitis leve, ribavirina se puede utilizar. En pacientes con, por ahí que nacen en la época invernal y con algún cuadro predisponente, tenemos la profilaxis con anticuerpos monoclonales, y la inmunoglobulina virus sincicial respiratorio para poblaciones de alto riesgo. Son caras, todavía no las podemos usar en todos y a veces hasta que las pedimos y llegan ya el paciente pasó el periodo crítico, ¿sí? El sincicial respiratorio, tenemos vacuna actualmente para el virus sincicial respiratorio para aplicar a las mujeres embarazadas en la semana 32 a 36. ¿Sí? Se empezó a aplicar hace 2 meses. Y también tenemos vacunas del sincicial respiratorio en mayores de 60 años, que Daniel antes comentó algo, participamos del protocolo para los pacientes adultos, ¿sí? Que principalmente con alguna patología severa, un asma severo o un EPOC, adultos mayores de 60 años, ¿sí? Hay anticuerpos que podemos utilizar en menores de 8 meses y en niños de 6 a 19 meses con algunos factores de riesgo, como el palivizumab, ¿sí? Pero como dije antes, a veces es complicado conseguirlos y no todos los pacientes pueden utilizarlos, pero es muy frecuente que ya los pidamos en el momento que vemos el niño pequeño y que nace con alguna patología. Acá tenemos unos pacientes que tuvimos el año pasado con sincicial respiratorio. Fíjense que nosotros siempre capaz que repetimos que neumonías virales, bilaterales, simétricas con el intersticio aumentado, y ahí tiene una condensación del lóbulo superior derecho. Y era un virus sincicial respiratorio y no se halló ningún otro germen bacteriano, ¿sí? Diferentes placas de pacientes con sincicial respiratorio. Esto es lo que publicó hace poquito el CDC para las vacunas del virus sincicial. Adultos de 60 años o mayor se aplica ese tipo de vacuna. Obviamente dice consulte a su doctor. En los bebés tenemos los anticuerpos, como mencionamos, el palivizumab, y la vacunación en las mujeres embarazadas en la semana 32 a 36. Es fundamental que se publique. Este es un resumen que sacó hace unos días el gobierno de la provincia de Buenos Aires con la aplicación en los últimos 2 meses que se inició vacunación de embarazadas. Todavía no llegamos a la meta, se vacunaron 32% de las embarazadas de la provincia, pero se trata de que se llegue por lo menos al 90% de protección, ¿sí? Así que resulta imprescindible que los médicos que atienden, los médicos de familia, los médicos en las salitas, en los UPA o en los ESAC, que recuerden a las mujeres embarazadas colocación de la vacuna. Hay que sacar el mito porque encima ahora empezó a circular el mito de la vacuna del COVID. En realidad sabemos que no es un mito, pero es un caso en 1.000.000 de los cuadros de trombosis y la gente se echa para atrás con el tema de las vacunas. Así que es fundamental explicarle a la mamá que si ella se vacuna, protege al niño de bronquiolitis muy severa por sincicial respiratorio. Otro germen que nos joroba a muchos es el adenovirus. Las clínicas son muy similares y tenemos estas imágenes parchadas. Son esos chicos que no mejoran, que sibilan en forma permanente. Sabemos que tanto el sincicial o el adenovirus, el virus viene muchas veces con suerte dentro de los primeros 3-4 días. Podemos por inmunofluorescencia encontrar el virus. El virus se va
y nos deja este lindo recuerdo con estas imágenes parcheadas, con esos pulmones que funcionan a medias y que por ahí tienen signos de hiperreactividad durante 2 a 3 años. Así que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿sí? Y pueden dejar como complicaciones bronquiectasias difusas, bronquiolitis obliterantes, pulmones hiperlúcidos, ¿sí? Y también en los casos muy severos podemos llegar a utilizar la ribavirina. Con respecto al parainfluenza, tenemos que el periodo predominante es verano y otoño para el patrón tipo 1 o sin patrón estacional el tipo 3. En estos instantes tenemos influenza A muchísimo en la provincia de Buenos Aires. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días. La clínica es inespecífica, tos con rinorrea, pueden tener otitis media y tenemos que estudiarlos por inmunofluorescencia ELISA o PCR. No disponemos de tratamiento específico. El neumococo, ¿sí? Sabemos que el neumococo empieza a predominar en la etapa escolar, que es muy frecuente, ¿sí? Que podemos hacerle cultivo de esputo, pero todos los pedidos que hagamos de hemocultivo y de cultivo de esputo son para niños hospitalizados, ¿sí? El tratamiento es generalizado, podemos empezar con penicilina G o en los chicos que lo requieran por el estado general o por la internación con Cefotax, ¿sí? O Ampicefotax. Complicaciones del neumococo, empiema, abscesos, neumatoceles, pericarditis. Acá tenemos algunas imágenes del neumococo de pacientes. Si ustedes se fijan, si uno no sabe que el diagnóstico de este paciente fue un neumococo, es una neumonía como cualquiera de las que estuvimos viendo. En este caso traté de poner imágenes que sean pacientes con rescate de neumococo, pero son imágenes bien consolidativas, segmentarias o lobares, ¿sí? Muy frecuentes. El Streptococcus pneumoniae, ¿tenemos prevención? Sí tenemos prevención. Ya creo que Daniel estuvo hablando al respecto. Contamos con la Prevenar 13, con la vacuna conjugada 13 valente, que lo utilizamos a los 2, 4, 6 y 18 meses de vida, de manera obligatoria y gratuita en el calendario oficial de vacunación. Hay que aprovechar antes que la saquen. Los estudios posteriores a la vacunación muestran una caída de la incidencia del neumococo de un 40 a un 50%, ¿sí? Y cubre, fundamental, el 93% de las cepas. Eso es muy importante. También la podemos indicar a los pacientes más grandes que no se vacunaron previamente o que tengan alguna alteración en la inmunidad. En general, en el paciente inmunocompetente con esas dosis alcanza. En los niños que tengan alguna patología subyacente podemos aplicar algún refuerzo. Otra vacuna que tenemos en la actualidad es la PC20, ¿sí? En donde tenemos 20 serotipos, ¿sí? Que se puede utilizar a partir de la 6ª semana de vida con 3 dosis y un refuerzo. Y cubre un amplio espectro de cepas que son las que más predominan en estos instantes. La PC20 en mayores de 18 años, solo una dosis. Y con respecto a la vacuna 23 valente, las podemos utilizar y las estamos utilizando en chicos con patología respiratoria crónica, aquellos que quedaron con enfermedad pulmonar crónica, con bronquiectasias o en los asmáticos. Usamos la Prevenar 23, la Pneumo 23, en general después de los 6 años. Porque antes están cubiertos con la 13 valente, ¿sí? Otro germen que antes solíamos encontrar mucho es el Haemophilus influenza tipo B, pero gracias a la prevención y a la vacunación, ¿sí? En los últimos años casi es un germen que no se encuentra. Y digo casi porque todavía hay lugares y hay médicos que están en contra de las vacunaciones y todavía encontramos niños que no tienen aplicada la vacuna del Haemophilus. Pero en los últimos 15 años realmente disminuyó muchísimo el cuadro de enfermedades infecciosas por el Haemophilus influenza, mucho más en inmunos competentes. Esta es la forma que nosotros podemos, si hacemos cultivo, los podemos ver, y estas son placas de algunos pacientes que tuvimos con Haemophilus, y son pacientes muy severos que quedan con complicaciones bastante importantes. Fíjense, los pulmones opacos, son chicos que realmente les cuesta mucho respirar. El Staphyloaureus, todos tienen clínicas muy parecidas.
En general, si tenemos que internar a un paciente, tenemos que ver si es METI-S o METI-R, ¿sí? Podemos usar oxacilina o cefalosporinas de primera generación o bien clindamicina. En los pacientes con internación podemos llegar a utilizar banco, ¿sí? Tenemos pacientes que tienen una clínica con un inicio brusco, fiebre alta, tos, pueden entrar en shock, ¿sí? Y puede provocar neumonías graves en pacientes menores de 4 años, especialmente cuando el niño está inmunosuprimido por alguna causa, ¿sí? Hay muchas cepas en los últimos años de METI-R, ¿sí? Que en la actualidad en la Argentina supera el 40% de los cuadros de estafilococcía. Es un cuadro infeccioso con un deterioro clínico muy rápido y radiológico que evolucionan a la neumonía necrotizante, así que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Suele cursar con anemias hemolíticas por las hemolicinas que liberan el germen. Y acá son placas, ¿sí? Con evoluciones tórpidas, con neumonías, con necrosis, ¿sí? Que en general predisponen a la mala evolución del paciente. Acá me parece que no. Bueno, teníamos algún texto más. Otras imágenes del Staphylococcus aureus con sus respectivas complicaciones. Fíjense en las imágenes aéreas que tienen estos pacientes, ¿sí? Con destrucción parenquimatosa por las complicaciones de neumonía necrotizante, empiema y abscesos pulmonares. Lo mismo con el estreptococo piógenes o el beta hemolítico grupo A. ¿Sí? La transmisión es de contacto directo con las personas infectadas, que en general con faringitis es muy común que hagan cuadros de odinofagia y que tengan alguna plaquita, como los padres dicen, y en algunos niños evolucionan a las neumonías por el beta hemolítico grupo A. Esto es como se pueden apreciar en los cultivos. Algo que quería mencionar del micoplasma, que es el agente atípico que se encuentra frecuentemente en niños del grupo etario de 5 a 9 años y en los adolescentes de 10 a 14 años, ¿sí? En los menores a 6 meses es infrecuente, pero los podemos encontrar en aquellos niños que tienen hermanos escolarizados, ¿sí? Es muy frecuente que se puedan llegar a ver, ¿sí? Muy importante, sabemos que siempre se habla que el micoplasma trae una disociación clínica radiológica altamente sugestiva de la enfermedad, ¿sí? Otras manifestaciones pueden presentar erupciones cutáneas, síndrome de Stevens-Johnson, con menor frecuencia un Guillain-Barré, con menor frecuencia meningoencefalitis, ¿sí? En general es muy frecuente en niños con edades escolares, raramente requieren hospitalizaciones y en general usamos la claritromicina 15 miligramos kilo vía oral o la citromicina 10 miligramos kilo día en una toma diaria entre 5 y 7 días. Algo que justamente antes estábamos comentando con la citromicina. La citromicina es una muy buena droga que actúa a nivel tisular. Si yo tengo un paciente comprometido con bacteriemia, tratemos de no usar la citromicina. Si en general usemos otro tipo de macrólido, por ejemplo una claritromicina, que con una claritromicina 15 miligramos kilo 2 veces por día evolucionan favorablemente. Y estas son algunas imágenes de niños con Mycoplasma pneumoniae. Diferentes formas de presentación, no difieren muchos de las que ya estuvimos viendo. La clamidia, ¿sí? Neumonía, afecta a cualquier edad, pero principalmente adolescentes y adultos. 50% de los adultos presentan IgG positiva, lo que sugiere que las infecciones son frecuentes y que ya la tuvieron en otro instante. El cuadro es semejante, es un cuadro neumónico y puede presentar un cuadro de neumonía severa con empiema, ¿sí? Exacerbaciones como complicaciones en niños con fibrosis quística, fundamental ver si el niño tiene enfermedades de base. Y el tratamiento es con macrólidos, eritromicina, claritromicina y la tan mencionada citromicina que a muchos les gusta. 2 minutos. Bien, como tengo poquito tiempo voy a hablar algo que me han pedido, que es la clamidia Citachi.
Clamidia Citachi, que es el boom de la temporada, ¿sí? Que es una enfermedad zoonótica, suele ser transmitida en los humanos por las aves, en general por loros, por pavos y por palomas. Y en general se da a familias que tienen estos animalitos o veterinarios o gente que los comercializa, ¿sí? Hay una mortalidad asociada a un 20% sin tratamiento y muy baja de 1% con la intervención oportuna, ¿sí? En los seres humanos puede provocar un esputo hemoptoico, tos seca, disnea, dificultad respiratoria, fiebres, escalofríos o dinofagia, ¿sí? Y tenemos que realizar vigilancia clínica del grupo familiar y las personas expuestas. Es una enfermedad de denuncia, ¿sí? Definición de caso según el CDC es la presencia de signos sintomatología compatible con citacosis y la confirmación del caso se hace con el aislamiento de la clamidia Citachi de secreciones respiratorias, con una elevación 4 veces el título de anticuerpos, un título de IgM único de 1 en 16 o mayor por microinmunofluorescencia. Cultivarlo es sumamente dificultoso porque requiere de un estudio especializado. Se los dejo, apareció hace una semana las recomendaciones del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires con respecto a cómo actuar ante un caso de clamidia Citachi. Se lo pueden bajar, entran al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y les dice cómo hacer la vigilancia epidemiológica del caso índice, es decir, del paciente humano que empezó con los síntomas y buscar al bichito que los tiene. En general, en las aves es un cuadro de diarrea y puede llegar a morirse por esta causa, ¿sí? Entonces, hay todo un protocolo que se lanzó, que ya les digo, lo pueden buscar y lo pueden ver. Hay que buscar muestras respiratorias obtenidas dentro de los 3 primeros días, no más tarde del 7º día, porque la carga bacteriana suele disminuir, ¿sí? En general, cuando uno tiene dudas con respecto y no tiene dónde enviar muestras, se las pueden mandar al ANLIS, ya sea a Santa Fe o al Malbrán en Buenos Aires, ¿sí? Y este es el link que les dejo acá abajo con respecto a cómo manejarse con un paciente con citacosis. Último casito clínico, niño de 15 meses que nació a término con un parto distóxico, 4 kilos 700, era gordito el niño, 54 centímetros, que tenía tos y dificultad respiratoria de una semana de evolución. Consulta a guardia por fiebre muy alta, saturación bien a 98%, sibilancias inspiratorias generalizadas, subcrepitantes y crepitantes en el lóbulo superior derecho. ¿Sí? Tenía un antecedente de neumonía por sincicial respiratorio a los 11 meses, internado, curado. Como antecedente de la mamá, embarazo controlado con diabetes gestacional. Dato importante, vacunación del niño incompleta. Se le dio penicilina, beta 2, antitérmicos, pero como persiste febril y con mala evolución clínica, ingresó 48 horas después y se internó, ¿sí? A la auscultación, bueno, paciente con murmullo vesicular disminuido, con brocofonía, crepitantes generalizados, se le hizo un hemocultivo y ¿qué nos apareció? Hemófilus influenza B. Esto es de hace menos de un año, ¿sí? Se suspende penicilina, se coloca ceftriaxone, el niño empieza a mejorar y una vez que se lo externa se completa tratamiento ambulatorio con amoxiclavulanato, ¿sí? Una vez que mejora, se lo manda a casa con interconsulta con neumonología infantil, se le indica tratamiento con budesonide y controles, ¿sí? Algo fundamental, completar el esquema de vacunación. Hacía muchísimo tiempo que no rescatábamos un Haemophilus influenza tipo B, eso ya lo había comentado antes, desde la era que se comenzó con las vacunas. Esta es la placa que el paciente vino de ingreso, ¿sí? En un paciente inmunocompetente. Estas son imágenes y estas son las imágenes una vez que se curó y que les dimos el alta. Entonces, finalizando, prevenir el desarrollo de infecciones pulmonares con la vacunación, inmunizar a nuestros niños con las vacunas que tenemos, fundamental e importante. Controlarle las enfermedades predisponentes, ¿sí? Si tienen asma, enfermedades sibilantes, inmunodeficiencias, prevenir complicaciones y mortalidad,
¿sí? Prevenir las secuelas pulmonares. Sabemos que si no actuamos a tiempo, hay gérmenes que continúan con destrucción parenquimatosa y ese niño queda secuelado, ¿sí? Con sibilancias, con bronquiectasias y enfermedades broncopulmonares crónicas. Y algo fundamental para todos los gérmenes que estuvimos viendo es el lavado de manos. No olvidarse, principalmente en los pacientes en la internación, y no menos en las guardias, que por ahí vemos un paciente que no tiene nada, que tiene unas sibilancias, una bronquiolitis, vemos 2 pacientes más que tienen cuadros infectológicos importantes y al próximo paciente que entra con una otitis después recae una semana después, porque no tuvimos tiempo y no nos tomamos el tiempo en realidad para el lavado de las manos, que es fundamental, ¿sí? Y saben que con esto se salvan muchas vidas. Así que bueno, espero no haberlos cansado, sé que los cansé. Este evento